creo a los cronistas, le creo a Fernández de Oviedo que Pedrarias era tan malo, o a lo mejor Pedrarias tenía su corazoncito, pero bueno, con Pedrarias no pude, o sea, ese hombre era malo, sí, y era malo de una manera muy sofisticada. Era el malo dulce, el malo amable, a quien odiaba lo llamaba hijo mío, y en el momento en que alguien le decía hijo mío, ese hombre estaba ya liquidado. Era esa dulzura de las maneras, pero una gran crueldad, una gran ambición, era una frialdad asustadora, y uno lo percibe a través de las descripciones. Con Pedrarias definitivamente no le pude encontrar el lado bueno. Con Vasco Núñez de Balboa, por el contrario, es mucho más complejo y más interesante. Es casi que un personaje influido por las novelas de caballería. Es un romántico, él quiere hacer gestas muy brillantes, él todavía cree que se justifica hacer actos heroicos. Está influido un poco por esa tradición medieval del caballero, y entonces es mucho más interesante, pero era muy ingenuo a nivel práctico, y por eso sucumbió frente a Pedrarias Dávila. Entonces lo que me di cuenta es que esta novela también no solamente es la historia de este pueblo que duró 15 años, sino que es un tratado sobre las relaciones personales, cómo se relacionan las personas, cómo se manifiesta la ambición, cómo el carácter finalmente termina siendo la gran debilidad de casi todos ellos. Y la sensación también de que si uno abre el periódico hoy, solo hay que cambiar los nombres, los personajes son los mismos, las intrigas son las mismas, las ambiciones son iguales. Esa es la gran sensación que me quedó con este libro. Justamente cuando estaba terminando de editar el libro, vino esta discusión sobre Panamá y el paraíso fiscal y toda la cosa. Yo decía, pero es lo mismo, todavía están llegando razones de Pedrarias, todavía están estos conflictos entre Santa María y Panamá, los choques entre las ambiciones y las aspiraciones de estas personas. Balboa era un soñador, era muy ingenuo como estratega y en las relaciones personales, y bueno, curiosamente tuve que matar, bueno, yo no lo maté, a él ya lo habían matado hace mucho rato, pero tuve que matarlo mucho antes del final de la novela, y me ha pasado que varios lectores se quejen, pero ¿cómo? Y entonces ahora yo para qué sigo leyendo si ya se murió Balboa. Y bueno, y está Fernández de Oviedo, que es ese otro gran personaje con el cual yo tuve un acercamiento muy especial. Y sí, hay personas que han leído esos monólogos de Fernández de Oviedo y me dicen, pero eso es usted, eso no es Fernández de Oviedo. Pero ahora que tú mencionabas que yo no dormía, yo sí dormía. Si no hubiera dormido estaría no aquí, sino en el manicomio. Pero hubo algo muy interesante, y era que trabajaba dormido. Y yo siempre he trabajado dormido. Y ahora que recuerdo que cuando hablaba con don Henry aquello de que si uno se acuesta con la pregunta y la respuesta está al otro día, yo trabajaba mucho dormido, pero a veces me iba bien trabajando dormido y otras veces me iba mal, porque resulta que soñaba que estaba escribiendo y no estaba escribiendo. Entonces eso que soñaba que escribía se perdía, desaparecía. Pero tenía encuentros con los personajes, o sea, tenía conversaciones, y yo le preguntaba cosas a Oviedo y decía, bueno, ¿y esto qué? ¿O qué fue lo que pasó aquí? Y entonces casi que recibía explicaciones a través de los sueños. Y una de las cosas más bonitas que me pasó escribiendo esta novela fue casi hacia el final. Soñé con García Márquez, soñé que estábamos en una mesa como esta, y entonces había otras personas allí sentadas, y de pronto García Márquez se paró y me susurró una frase, y esa frase se me quedó, me desperté con la frase y dije, tengo que escribir esta frase, y la frase está en la novela y no les voy a decir cuál es. Pero es eso, el sueño también nutriendo, alimentando, enriqueciendo la historia, y cuando uno está poseído por esos proyectos realmente es lo más fascinante. Pasa que, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales muchas personas temen terminar una novela o terminar un libro, es que uno se queda huérfano del libro,
porque es tanta la intensidad, la energía, la pasión, el amor que uno le pone al libro, que uno dice, bueno, se acabó el libro, me quedo en el aire, me quedo vacío. Digamos que la razón por la cual he aprendido a ser una persona que escribe muchos libros, que ha producido cosas muy distintas en distintas áreas, es porque descubrí ese gran truco, y es que después del libro que uno termina deben venir otros, deben venir más libros. Si uno vacía el cajón y manda ese libro a la editorial, ese espacio vacío pide ser llenado, y entonces siempre vendrán más libros.